Sabemos que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, transforma nuestras vidas. Y lo podemos sentir moviéndose en nosotros cada momento. Y hoy yo quiero hablar acerca precisamente del capítulo 4 de Lucas, cuando Jesús está lleno del Espíritu Santo. De hecho, Lucas y Hechos, el escritor de Lucas nos va a narrar cuál fue la obra del Espíritu Santo antes de la venida de Jesús, en el ministerio de Jesús y luego también en los apóstoles, en la iglesia, en sus discípulos, cómo el Espíritu Santo estaba obrando. Y a veces tenemos malos conceptos acerca del Espíritu Santo, porque hemos tomado conceptos del mundo, de un éxtasis o un sentimiento extático, o hemos tomado a veces el concepto de una psicosis colectiva que no se puede controlar y pensamos que el Espíritu Santo es de esta manera. Pero cuando vemos el obrar del Espíritu Santo en toda la Biblia es muy diferente a estos conceptos mundanos o paganos. Y la Biblia nos va a hablar acerca de lo que es estar lleno del Espíritu Santo. Y yo quisiera que hoy nosotros realmente ah, entendamos cómo estaba obrando el Espíritu Santo en la vida de Jesús y cómo quiere obrar el Espíritu Santo en nuestra vida el día de hoy. Oremos. Padre, te damos gracias y pedimos que tu palabra, al ser abierta, nos revele su tesoro. Seamos ministrados, tengamos la unción de tu Espíritu Santo, tengamos libertad, pero libertad para entenderla, para conocerla, para ser ministrados en ti. Padre, en esta hora agradecemos porque no nos dejaste huérfanos. Jesús no nos dejó solos. Envió al Paracleto, el que está junto a nosotros, el Espíritu Santo, el cual nos acompaña. Y a través del Espíritu Santo, Jesús mismo dijo que el Padre y Él vendrían y harían morada en nosotros. Así que nuestra comunión íntima es verdaderamente con el Padre, con Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Hoy, Señor, queremos agradecerte por ese Espíritu Santo que está en nosotros, fortaleciéndonos. Gracias, Dios. Amén. Vamos al capítulo 4 de Lucas y la narración inicia en el verso 1 diciendo, Jesús lleno del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, verso 1, entonces nos está diciendo que lo que va a narrar es cuando Jesús está lleno del Espíritu Santo y nosotros podemos ver en el bautismo en Mateo cómo en ese momento de ser bautizado Juan el Bautista vio al Espíritu Santo que descendía y posaba sobre Jesús. Y entonces Jesús saliendo del agua está lleno del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo habló a María. Sabemos que el Espíritu Santo reveló aún la venida de Juan el Bautista. Que Dios mismo estuvo hablando en sueño a José. O sea, todo lo estaba dirigiendo el Espíritu Santo. Pero ahora, iniciando su ministerio, Jesús dice que Él está lleno del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que va a hacer, lo que va a decir es bajo la unción del Espíritu Santo. No trabaja el Espíritu solo, no trabaja Jesús por aparte, no trabaja el Padre por aparte. Dios es uno, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y hay un solo propósito, y en todo momento están trabajando juntos para cumplir su propósito eterno, para la redención de su creación. Dice en el capítulo 4, verso 1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán hablando del bautismo y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús está lleno del Espíritu Santo, entonces quien guía a Dios es el Espíritu Santo que está dentro de él. Y ese Espíritu Santo le mueve al desierto y nosotros sabemos qué pasó en el desierto. En el desierto él fue tentado. Jesús, lleno del Espíritu Santo, va a enfrentar la tentación. Cuando viene la tentación, no pensemos que es porque no tenemos el Espíritu Santo, sino a veces el Espíritu Santo nos está llevando y está permitiendo esa tentación. Ojo, no estoy diciendo que usted esté buscando las tentaciones, pero el Espíritu Santo permitirá esto y en ocasiones llevará como a Jesús, pero hay un propósito en todo ello.
Porque la gente dice es que Dios fue el culpable y me tentó y caí. Dios no tienta a nadie, Él no es tentado por nadie, sino que, dice Santiago, por nuestra propia concupiscencia y nuestros deseos somos tentados. Pero Jesús es llevado, dirigido por el Espíritu Santo al desierto. Verso 2. Por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre, lógico, después de 40 días. Claro, después de un día uno tiene hambre, después de 40 días él tuvo hambre. Entonces Jesús está lleno del Espíritu Santo y el mismo Espíritu Santo le impulsa al desierto, dice en otra versión, le lleva para ser tentado. Hay un propósito en todo ello, pero también el mismo Espíritu Santo le está fortaleciendo durante 40 días para, estar en ayuno. Durante todo ese tiempo, la Biblia no nos dice que haya sido tentado, pero él se está preparando, quiere decir que vienen las pruebas. Es llevado al desierto y este es un paralelo del pueblo de Israel. ¿Cuántos años estuvo en el desierto? 40 años. También Dios lo sacó y lo lleva al desierto. Y ahí en el desierto es probado. Dice el verso 2 que ahí era tentado por el diablo durante esos 40 días. No nos dice qué tentaciones. Pero Jesús no comió en todo ese tiempo. Y cuando nosotros vemos en Deuteronomio capítulo 8, verso 2, vamos a ver el paralelo como de la misma manera que Jesús está siendo tentado, también el pueblo de Israel fue tentado y al final nosotros veremos que también nosotros somos tentados. Jesús le dice a Pedro, oye Pedro, Satanás ha pedido tu alma o te ha pedido para zarandearte. Pero después, Jesús sabía que lo iba a negar, pero después de que seas tentado, ven y conforta a tus hermanos. Satanás entra entre los hijos de Dios, se inmiscuye ahí y llega y acusa a Job, un hombre perfecto, justo, temeroso de Dios. Y Dios permite que sea tentado. Dice el capítulo 8, verso 2 de Deuteronomio, de la siguiente manera. Dice, voy a leer desde el 1, 8:1. Cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Había una promesa, pero para llegar a esa promesa, ellos debían cumplir la palabra. Para llegar a la tierra, ellos debían pasar por algo. Y aquí es donde nos dice el verso 2. Estaba preparado, era plan de Dios que pasaran por allí. Verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Nosotros conocemos al Señor y realmente a veces estamos pasando por desiertos. Hay personas que dicen, pare de sufrir, pero hermano, cuando Dios tiene un propósito en nuestra vida, hay un medio y a veces ese medio es difícil y en ocasiones tenemos que pasar por fuego para ser probados y al final hay un producto final, hay un resultado que es lo que Dios quiere. Pero nosotros en ocasiones no vemos esa obra perfecta que Dios quiere realizar, el carácter, la santidad, el trabajo que Él está haciendo en nosotros, la imagen de Jesucristo. Y a veces nos quedamos llorando en medio de las pruebas, pero era a propósito de Dios llevarlos por el desierto. Dice que los llevó 40 años en el desierto para afligirte, o sea, Dios permitió ser afligidos, para probarte. No solamente los llevó al desierto, los afligió y los probó, pero hay un propósito. ¿Qué dice el verso 2? Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, Jesús está siendo también llevado al desierto, si Él es el Hijo de Dios. Está siendo tentado por Satanás. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros vemos que después de esos 40 años, el pueblo parece que no entendió la palabra de Dios, porque en el libro de Jueces vemos, en Josué, vemos que ellos todavía, en el capítulo 24, Josué hace un pacto con ellos y seguían trayendo ídolos y costumbres de los pueblos paganos y de donde venían. Y en Jueces vemos cómo
ellos empiezan a olvidar de Dios y Dios trae juicio sobre ellos. Pero Jesús, ¿qué hace cuando es tentado? Fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado. Este pueblo, Dios estaba llevándolos y Él vivía en medio de ellos. Pero ellos no podían confiar en el Señor. Hoy el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo está en medio de su iglesia y nos está llevando. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿La actitud de Jesús, que vamos a ver ahora? ¿La actitud del pueblo? ¿O nosotros actuaremos de una manera diferente? Dice en el capítulo 4 de Lucas, volvamos, capítulo 4, versos 3 al 9, que ese mismo Espíritu Santo entonces lo estuvo sosteniendo para resistir durante esa tentación. ¿Y qué tentaciones vienen sobre Jesús? Que eso es lo que veremos también. ¿Cuáles son esas tentaciones? Son 3 tentaciones y las sabemos. Y tienen que ver con Deuteronomio también, el capítulo 8 y el capítulo 6, porque las respuestas de Jesús están allí e implica que, a diferencia del pueblo, Jesús sí pudo vencer esa tentación. Dios estaba en medio del pueblo, pero ellos no confiaron en la palabra de Dios. Jesús, si es llevado por el Espíritu, está lleno del Espíritu Santo y él puede confiar, no solamente decir la palabra de Dios, él puede vivir la palabra de Dios y él puede sujetarse a la voluntad de Dios, lo que no hizo Israel. Y ahora nos vamos a poner nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros ante esta tentación? Porque estamos siendo probados, estamos siendo pasados por el crisol, por el fuego, hermanos. Esta pandemia es algo terrible, es algo angustiante. Cada mañana que nos levantamos, a veces yo ya no veo las noticias, a rara ocasión, pero siempre estoy pensando y en la noche antes de dormirme y luego oro y digo, Señor, permite que esta noche podamos descansar tranquilos y que en la mañana el Señor no tenga la incertidumbre de que otro hermano está enfermo, de que otra hermana está enferma, porque esto es lo que ha estado pasando. Esto es el desierto. Es necesario que pasemos por esto. Y ahora no solamente es en Israel, no solamente la iglesia, todo el mundo está pasando por esto. Pero veamos el capítulo 4, verso 3, dice, entonces el diablo le dijo, estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, ustedes la tienen ahí en la versión 60, ¿verdad? Yo voy a leer otra versión, pero ahora el pastor Joel nos los va a cambiar también para que usted tenga la Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, y esto yo creo que es lo más difícil, igual que en Génesis capítulo 3, mete la duda, mete la incertidumbre, pone falta de fe, empieza a desanimar, y hay muchos que empiezan a flaquear. Hay muchos que en medio de la enfermedad dicen, ¿por qué Dios me trata de esta manera? Y nosotros nos estamos poniendo en el centro como si fuéramos los más importantes. Y no nos damos cuenta que no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y escuche esto, al final también lo voy a repetir, pero escuche esto. Las pruebas, el fuego, la enfermedad, la tentación, prueban nuestro carácter, manifiestan nuestro carácter, manifiestan nuestro verdadero ser, manifiesta quiénes somos y en quién creemos y si verdaderamente estamos firmes en la palabra de Dios. Dice en el verso 3 que entonces le tienta y dice, ¿verdaderamente eres hijo de Dios? ¿Eres pueblo de Dios? ¿Eres cristiano? Así nos dice hoy. Y entonces le dice a Jesús, imagínense lo atrevido que es Satanás, al mismo Hijo de Dios tentando. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se transformen en pan. Lo primero que Satanás va a hacer es atacar nuestra necesidad, nuestros gustos, querer suplir nuestras necesidades. Va al área personal. Pero entonces, ¿qué está Dios tratando con nosotros? ¿Qué está el Espíritu Santo viendo si obedecemos a Dios o no? Si nosotros podemos vivir conforme a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, o queremos vivir satisfaciendo nuestras necesidades, el deseo de nuestro corazón, nuestro vientre, el deseo de nuestros ojos, el deseo de la carne, los apetitos. Lo primero que llega entonces a nosotros es nuestra necesidad.
y no me va a dejar negar. Pero la gente dice, no puedo dejar de salir porque necesito trabajar, porque necesito comer. Es una necesidad. Y Satanás lo sabe. Y a veces utiliza esos medios para tentarnos de muchas maneras. Para que la gente se vaya hacia los vicios, para que la gente deje de buscar a Dios. Pero entonces Jesús contesta con un pasaje que está en Deuteronomio 8:3 precisamente. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente en Lucas 4:4. Jesús le dijo, no, la Escritura dice, la gente no vive solo de pan. Deuteronomio 8:3 dice de esta manera, y te afligió y te hizo tener hambre. Esto habla de Israel. Y te sustentó con maná, comida que no conocías. Tú ni tus padres la habían conocido. Los pasa por hambre, por fuego. Pero ¿qué propósito había en esto? Para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y estas son las palabras que Jesús dice en Mateo 4:4. Ahí dice de esta manera, en la versión 60 lo dice de esta manera. Pero en la Nueva Traducción Viviente le dice, la gente no vive solo de pan, recordando este pasaje. Recuerden, no vives solo de pan, sino de la palabra de Dios. No vives solamente de satisfacer tu vientre, tus necesidades, sino hay una manera de vivir, hay un deseo de aquel que conoce al Señor, que es hijo de Dios. Aquí no es un condicional si eres hijo de Dios, sino un afirmativo, soy hijo de Dios y entonces no vivo solamente para satisfacer mis necesidades, sino vivo de la palabra de Dios, vivo para agradar a Dios, vivo para cumplir el propósito de Dios, la voluntad de Dios. Porque ya no es mi deseo el que quiero hacer, sino el deseo de Dios se ha convertido en mi deseo. El deseo de Dios ahora gobierna mi voluntad y es lo que yo quiero hacer. Esto es alimentarse, pero no de pan, sino de la palabra de Dios. Por eso, en el Sermón del Monte, les dice a los que le escuchan, qué bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ellos van a ser llenos, pero no de pan, sino de justicia de Dios. Continuamos viendo entonces que no son las necesidades las que debemos suplir en nuestra vida, sino debemos nosotros vivir para agradar a Dios. No somos el centro, Dios es la razón y el motivo de nuestra vida. Ahora la siguiente tentación en el verso 5 al verso 8, nosotros vemos que Satanás nuevamente le vuelve a tentar. Dice que el diablo le lleva a la parte alta y le pone delante de sí todos los reinos del mundo en un solo instante. Dice, se los despliega. Como ahora en nuestras redes sociales, en un momento podemos ver todo el mundo. Bueno, no lo podemos ver todo, pero tenemos la facilidad de acercarnos a todo el mundo. Y le dice Satanás, bueno, no quieres satisfacer solamente tus deseos, te voy a dar algo más, que es lo que el hombre también busca. No solamente su necesidad personal, sino la gloria, la fama, ganar el mundo, ser próspero, ser exitoso. Y mucha gente ahora con la teología de la prosperidad se está dejando llevar por esa mentira. Y dice en el verso 6, te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos, para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Mira, adórame. Y claro, Jesús venía a ser rey. Y Satanás le está diciendo, mira, yo te voy a dar todo fácil. No tienes que ir a la cruz, no tienes que sufrir. Te dice también, mira, puedes ser próspero, puede ser esto, solamente haz pacto, haz esto, haz el otro. No necesitas vivir una vida de obediencia como hijo de Dios. No necesitas manifestar esa llenura del Espíritu Santo. Vive tu vida.
yo te voy a dar las riquezas de este mundo. Te voy a dar todo. Solamente adórame. Puedes tener, de hecho, una religión y a un Dios, pero adórame a mí. Que yo sea el que esté sobre todo. Vive bajo los patrones de este mundo. Sigue el modelo de este mundo. Busca las cosas de este mundo. Lamentablemente la iglesia está viviendo de esta manera, buscando entonces las cosas del mundo. Y qué triste que no solamente la iglesia busque las cosas del mundo, sino que hasta en los púlpitos se prediquen las cosas del mundo. He llegado a escuchar a colegas, pastores, en algunas reuniones donde dice, es que ahora yo estoy siendo coach. Ya no son consejeros, son coach para negocios y otras cosas. Y no estoy hablando que si su profesión fuera ser asesores, en otras cosas bien lo pueden ser en la carrera que tengamos. Sin embargo, ellos están hablando de ser coach de vida para los hermanos de la iglesia y tener prosperidad y éxito en el mundo. Se empieza el mundo a doblegar ante Satanás. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es para no buscar nuestra necesidad, y ahora la llenura del Espíritu Santo, como Jesús está haciendo, es para no permitirle doblegarse ante el mundo y ante su rey, que es Satanás, ante los logros de este mundo. ¿Y cómo contesta Jesús? No es atacando a Satanás, es sujetando su vida a la obediencia a Dios. Y dice en el verso 8 de Lucas capítulo 4, Jesús le respondió, la escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y servirás solo a Él. Y este es un pasaje de Deuteronomio capítulo 6, verso 13, donde Dios también le pedía a el pueblo. ¿Se acuerda que vimos al principio en Deuteronomio 8 que debían seguir los mandamientos? Y en el capítulo 6, verso 1 también se los dice. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos manda que enseñes, para que los pongas por obra. Y luego va a decir, y enséñaselos a tus hijos, ya lo sabemos, el Shema Israel. Pero en el verso 13 les dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Estas son las palabras que utilizó Jesús en la versión 60, y por su nombre jurarás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No debes seguir a este mundo, no debes seguir a Satanás. Satanás quiere tomar el lugar de Dios. Satanás quiere dirigirnos en su propósito y quiere que dejemos de lado el propósito de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos está ayudando a no doblegarnos ante el mundo, ante Satanás. Primero era en los deseos personales, luego en las ambiciones en este mundo, en esta tierra, a hacer grandes cosas. Hermano, no fuimos llamados para hacer grandes cosas. Fuimos llamados para vivir bajo la obediencia a Dios y para ser formados, dice Romanos capítulo 8, verso 29, para ser formados en la imagen de su Hijo Jesucristo. Y Él es lo que está haciendo. Y si Jesús pasó por el desierto, por la prueba, y el Espíritu Santo lo sostuvo, cuando tú pases por la prueba, estás siendo formado por Dios, eres hijo de Dios, el Espíritu Santo te estará sosteniendo. También en los siguientes versos, verso 9 al 12, vemos que Jesús es tentado nuevamente por el diablo, ahora en un área espiritual. Primero fue en lo personal, luego en las cosas materiales, el mundo, ahora en lo espiritual. Dice en el verso 9 que el diablo lo llevó a Jerusalén como el Sión, como la ciudad de Dios, al punto más alto del templo. Y esto es simbólico y representativo, el lugar donde se manifestaba la gloria de Dios, donde Dios quería hablarle al pueblo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate. Y entonces le va a recordar un salmo diciendo lo que Dios había dicho, que no permitiría que su pie tropezara en piedra porque aún lo iba a llevar en sus manos. No te vas a lastimar, dice en la Nueva Traducción Viviente, en el verso 11, 4:11, y te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Y aquí también, hermanos, cuántas ocasiones erradamente usamos la palabra de Dios y decimos, si buscas a Dios, nada malo te va a pasar. Él va a solucionar todas las cosas.
Pero para pasarnos por el desierto, hermano, no es fácil, no es camino de rosas. No vas con un ventilador y tomando un refresco, una soda. Hermano, es difícil. Pero muchos dicen, te hacen falsas promesas. Un evangelio light, un evangelio que no tiene que pasar por el fuego ni por el sufrimiento. Ese no es el evangelio que vemos en la Biblia. Esa no es la vida de Jesucristo. Ese no es el camino por el cual el Espíritu Santo llevó a Jesucristo, ni por el cual Dios llevó a su pueblo para llevarlo a la tierra prometida, ni el camino por el cual el Espíritu Santo nos lleva a nosotros para formar la imagen de Jesucristo. Entonces, en el verso 12, cuando nosotros a veces tentamos a Dios, a veces decimos, si soy hijo de Dios, Señor, tú has prometido esto, y le reclamamos, hasta lo decimos, reclámale a Dios sus promesas. Dile la palabra para que no se le olvide. Hermano, a Dios no se le puede olvidar. No podemos reclamarle a Dios esas cosas. Él es perfecto, omnisciente, omnipresente, omnipotente, y Él sabe por dónde nos está llevando. Entonces el verso 12, Jesús responde aplicando a su vida. El Espíritu Santo lo lleva a entender y a vivir esa palabra. La Escritura también dice, y esto es bien importante, la Escritura también dice, Satanás, ¿cómo usa la palabra de Dios? Fuera de contexto, la usa para tentar, la usa para llevar a los hijos de Dios o a la iglesia y torcerlas. Y este es el problema ahora con la teología. Teología moderna. No estoy en contra de la teología, estudio teología. Pero la teología moderna o la teología adaptada al hombre, la teología que el hombre está haciendo, este es el problema. Por eso es tan importante la teología bíblica. No es lo que yo entiendo de Dios, sino es lo que Dios quiere decirme a mí. Tú, Satanás, dices esto, pero la Biblia también dice, o la Biblia realmente quiere decir, es lo que Jesús decía. Este es el propósito de Dios. Así se debe entender la palabra de Dios. Por eso es tan importante que usted medite diariamente. La Escritura también dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y este es un pasaje que nos va a recordar a Éxodo capítulo 17. Cuando tenga tiempo lo lee en su casa con calma. Éxodo 17 versos 1 al 7. Donde el pueblo tienta a Dios diciendo, si verdaderamente Dios está con nosotros, ¿por qué Dios permite esto y nos lleva a un lugar donde no hay agua para beber? El pueblo empieza a dudar de la presencia de Dios. Y entonces la respuesta de Jesús fue en Deuteronomio también, capítulo 6, verso 15 y 16. Es lo que Jesús estaba respondiéndole a Satanás. Verso 15. En Reina Valera 60, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. ¿Y cuál era la tentación? Dudar si Dios está con nosotros. Y esta es la oración de muchos. Dile a Dios que te cumpla si Él está contigo. Hermano, no podemos ordenarle a Dios. En medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová o la ira o el enojo de Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. No lo vas a tentar porque esto es provocación. Esto es dudar de la presencia de Dios. Hermano, qué difícil es que hoy la iglesia esté viviendo de esta manera, tentando a Dios. Y la predicación en ocasiones va dirigida así, para tentar a Dios. Nuestra oración está dirigida de esta manera, como si quisiésemos ordenar a Dios. Pero regreso ahora a las 3 tentaciones en la vida de Jesús. Jesús pudo vencer aunque era tentado por Satanás por esto. Porque el Espíritu Santo estaba sobre él, estaba lleno del Espíritu Santo, porque ese Espíritu Santo le hacía recordar la voluntad de Dios, y ese Espíritu Santo que le hacía recordar la voluntad de Dios, le hacía vivir bajo esa palabra de Dios.
Entonces nosotros vemos que él dijo, no, no solo vivo de pan, vivo de la palabra de Dios. Dios es mi alimento. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Las palabras del Señor son dulces a mi paladar. ¿Cuánto podríamos hablar de la belleza de la palabra de Dios? Todo el Salmo 119. Pero también la tentación de lograr las cosas, los reinos de este mundo, sin ir por el camino que el Señor había trazado, una manera más fácil. Y esto es lo que hoy se está predicando. ¿Qué hace Jesús? No, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, entonces, si eres hijo de Dios, dile que cumpla su palabra y que Él te guarde de todo mal. Ahora, en lo espiritual, no tentarás al Señor tu Dios. El Espíritu Santo le hace conocer el propósito de Dios, su palabra, y vivir en obediencia a esa palabra. Y esa es la manera de vencer a Satanás. No es cuando tú le dices más textos, no es porque agarras una espada y le haces así, no es porque gritas, no es porque lo pisas. Eso no tiene ningún valor. Pero cuando tú vives dirigido, lleno del Espíritu Santo, en obediencia a la palabra de Dios, eso derrota a Satanás. Y quiero ir concluyendo con un punto, aunque es un punto bastante amplio. En el mismo capítulo 4 de Lucas, a partir del verso 14 en adelante, nos narra que después de la tentación, Jesús regresa a su pueblo y ahí es donde le dan a leer el rollo de Isaías. Pero en el verso 14 dice, entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le llevó, fue tentado, vence, viviendo en la palabra de Dios, obedeciendo a Dios. Y entonces, ¿cómo sale después de la tentación? El que está lleno del Espíritu Santo. También, el que está dirigido por el Espíritu Santo, sale lleno del Espíritu Santo. Claro, el que no tiene el Espíritu Santo va a caer, va a ser tentado y no puede vencer. Necesitas al Espíritu Santo para vencer a Satanás y continuar lleno del Espíritu Santo. Y entonces le dan el libro del profeta Isaías y él empieza a leer a partir del verso 18, tres cosas que yo voy a ver aquí. Tres cosas. Verso 18, voy a leer verso 18 y 19 solamente. El Espíritu del Señor está sobre mí, lo leímos al principio. ¿Dónde estaba el Espíritu de Dios? Lo dirigió, está lleno y dice, está sobre mí, recordando a Isaías. Porque me ha ungido el Señor, que ha hecho el Espíritu Santo, lo ungió. ¿Qué es ungir? Lo fortaleció, lo capacitó, vino sobre él, lo preparó, me ungió. Y esto es lo que yo quiero que veas. No solamente el Espíritu Santo lleva por tentación, sostiene en la tentación, llena a aquel que ha pasado por la tentación, le da sabiduría para entender la palabra de Dios, sino ahora también lo unge, lo prepara con este propósito. Mira, lo unge para, en el verso 18, llevar la buena noticia a los pobres. ¿A qué lo lleva? A llevar buenas noticias. Luego en el mismo verso dice, y me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados. No solamente lo unge para predicar buenas noticias, llevar buenas noticias, proclamar libertad. Y en el verso 19 dice, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Y lo lleva a manifestar un tiempo de misericordia, de favor, un tiempo agradable de Dios, la salvación de Dios. Lo unge para predicar, para proclamar libertad, llevar libertad y para manifestar el tiempo y la gracia de Dios. Estas tres cosas. ¿A quiénes? Y esto es muy importante, vuelvo a leer el 18 y 19 y ponga mucha atención. Y esto no es exclusivo para uno u otro, todos estamos englobados aquí. El Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán libertados. ¿A quién? A los cautivos. Y que los ciegos verán. A los cautivos, a los ciegos.
Y en el mismo verso 18, que los oprimidos serán puestos en libertad, a los oprimidos, a 4 tipos de personas. Y en Lucas se va a manifestar esto: a los oprimidos, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos, porque ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¿Qué decían los ángeles? Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Hermano, quiero concluir con un pasaje leyendo Efesios 6:10. Y ahora esto es para nosotros. Le dice Pablo a la iglesia y te dice a ti, verso 10 al 13 de Efesios 6. Por lo demás, hermanos míos, versión 60, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Seguimos teniendo la misma lucha, pero tenemos el Espíritu Santo. Pero Jesús venció ya por nosotros. Y dice el verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, igual que Jesús. ¿Y qué dice al final del verso? Y habiendo acabado todo, estar firmes y decir, estoy lleno del Espíritu Santo. La prueba, la lucha, la tribulación que estamos enfrentando hoy día revela quiénes somos verdaderamente. Revela nuestro carácter como cristianos y como hijos de Dios. Lo que hay dentro de nosotros y en quién estamos confiando verdaderamente. Si confiamos en Dios o no. Ahora, yo te invito a que seas lleno del Espíritu Santo. Seas lleno de la palabra de Dios. Vivas bajo la obediencia al Señor. Y enfrentes cualquier tentación llevando tu vida a la obediencia a esa palabra. Oremos en este momento y pidamos al Señor su misericordia, su Espíritu Santo, su unción, su fortaleza. Padre, nosotros como aquellos que fuimos oprimidos, que fuimos esclavos, que fuimos ciegos, que estábamos, Señor, oprimidos por el diablo, hoy hemos tenido libertad. Hoy tenemos salvación y vida eterna, tenemos tu Espíritu Santo. Gracias porque nos haces pasar por el desierto y por el fuego. Es cierto, por la tribulación es cierto, pero tú estás con nosotros. No nos has dejado. Por eso, Señor, hoy no te tentamos, no estamos probándote, porque tú eres real y nos estás sosteniendo. Nos ayudas a vivir más de tu espíritu y de tu palabra que del pan o de nuestras necesidades. A buscar más la gloria tuya, a buscar las cosas que vienen de arriba que aquellas que son del mundo. Nos ayudas a vivir en obediencia y a servirte a ti. Nos ayudas cada día con tu Espíritu Santo para que pasando por el fuego nos mantengamos firmes. Nuestro corazón se llena de gozo, porque si no conociéramos este propósito, nuestra alma se desalentaría. Pero Señor, a través de esto está sosteniendo nuestro carácter, nuestra alma se fortalece, nuestros ojos se ponen en ti, nuestro gozo ya no es el de una risa, el de un momento, el de una actividad o el de estar bien en todo, sino nuestro gozo eres tú y la salvación que nos has dado. Llénanos cada día y sosténnos, oh Padre. Llénanos de tu Espíritu Santo para que vivamos de esta manera, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.